Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Estoy seguro de que durante las últimas semanas has visto un montón de noticias que hablan sobre la posible llegada de juegos exclusivos de Xbox a otras plataformas como PlayStation 5 o también Nintendo Switch. Y también habrás visto cómo la gente ha perdido la cabeza. Pues bien, ante esta situación Phil Spencer ha hablado para aclarar todo lo que va a pasar. Y te adelanto ya que todo esto es oficial, es decir, que ha confirmado que los juegos de Xbox van a llegar a otras plataformas. Ahora, como suele pasar en este tipo de historias, la cosa no es tan sencilla. Y por eso en este vídeo te quiero contar todo lo que necesitas saber. Es decir, qué ha pasado, cuál es la situación actual y también qué podemos esperar a futuro. Así que, dicho esto, vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que la historia de los juegos exclusivos de Xbox que pueden llegar a otras plataformas se remonta a unos cuantos meses atrás, en concreto al mes de diciembre de 2023, porque es entonces cuando Satya Nadella hace un comentario que más o menos deja entrever lo que iba a pasar meses más tarde. De hecho, dice algo así como que están en un punto en el que no solamente son capaces de hacer grandes juegos, sino que, más importante aún, también son capaces de hacerlo llegar a todos los jugadores. Y con esto pues se refiere no solamente a otras consolas, sino que también a otras plataformas, es decir, a ordenadores, videoconsolas, teléfonos móviles y todo tipo de dispositivos. Ahora, seguramente en ese momento ese comentario pues parecía apuntar a la adquisición de Activision Blizzard, que es otra de esas cuestiones que también ha dado mucho que hablar, pero que en este vídeo pues no vamos a tocar mucho. El caso y lo que importa es que a principios de este año nos empezamos a encontrar ya los primeros rumores que apuntan a títulos concretos que van a llegar a otras plataformas. Títulos como podría ser Hi-Fi Rush, del cual se filtraron algunas texturas que estaban orientadas a PlayStation 5 y también a Nintendo Switch. Pero es que además de este juego en concreto, se empieza a hablar de títulos mucho más importantes. Títulos como por ejemplo Sea of Thieves, Starfield o el nuevo Indiana Jones. Y ante toda esta situación, pues ya te podrás imaginar cómo estaba reaccionando todo Internet. Es decir, la gente empezaba a augurar el fin de Xbox y todo lo que conocíamos a día de hoy. Es decir, la desaparición absoluta de los títulos exclusivos, la llegada de Game Pass a otras plataformas y todo este tipo de teorías que no tenían ningún tipo de fundamento. Ahora, como era de esperar, Microsoft se ha pronunciado y por eso Phil Spencer ha convocado una especie de rueda de prensa, o más bien entrevista, en la cual pues ha querido aclarar toda esta situación y dejar más o menos claro los planes a futuro de Xbox. Para ello, lo que Microsoft ha hecho ha sido crear un episodio especial de su podcast oficial, en el cual pues no solamente estaba Phil Spencer, sino que también podíamos encontrar a otros altos cargos de Microsoft que están relacionados con Xbox y sobre todo con el ámbito de los videojuegos. Y digamos que en este episodio pues han hablado de todas las cuestiones que seguramente te podían inquietar, es decir, de los títulos exclusivos, de qué iba a pasar con Game Pass y qué iba a pasar con Xbox de cara a futuro. Y aquí pues lo primero que te quería comentar es qué va a pasar con los juegos exclusivos. Bueno, pues como te comentaba en la introducción, se confirma que los juegos exclusivos de Xbox van a llegar a otras plataformas, pero en este caso van a ser solamente 4 títulos por lo menos a día de hoy. Ya os digo que de cara a los juegos pues no han querido detallar cuáles van a ser los títulos que van a aterrizar en PlayStation 5 o también en Nintendo Switch, pero sí que nos han dado algunas pistas de qué requisitos tienen que cumplir estos juegos para llegar a otras plataformas. Lo primero que nos han comentado es que son juegos que llevan ya cierto tiempo en el catálogo de Xbox, es decir, que no van a ser ni novedades ni lanzamientos recientes. Ahora, lo que sí que nos han comentado es que 2 de estos títulos son juegos que están muy orientados a la comunidad, es decir, los típicos juegos que a través de diferentes actualizaciones van añadiendo nuevo contenido, nuevas funciones, nuevos personajes y por tanto es esa base de usuarios lo que hacen que el juego tenga sentido. Los otros 2 títulos restantes son títulos menores que en primera instancia pues nunca habían estado previstos para ser juegos exclusivos y que podríamos decir que el éxito que han tenido era algo que no entraba en sus previsiones. Ahora, lo que también nos han confirmado para la tranquilidad de multitud de usuarios es que ni Starfield ni el nuevo juego de Indiana Jones van a ser juegos multiplataforma, por lo menos a día de hoy. Y es que tal y como nos lo estaba explicando Phil Spencer, parece que todo esto tiene bastante sentido, porque a fin de cuentas estamos hablando de juegos que digamos que dentro de lo que es el ecosistema de Xbox es imposible que puedan crecer. Ahora son franquicias que son suficientemente importantes como para poder pensar en seguir desarrollándolos o en este caso preparar una segunda entrega. Por eso, y esto es opinión mía, creo que hay algunos títulos que se rumoreaban al principio de toda esta historia que sí que pueden encajar dentro de esta descripción. El primero de ellos sería Sea of Thieves,
un juego que lleva ya mucho tiempo dentro del catálogo de Xbox y que en este caso funciona como un servicio, es decir, que con las diferentes actualizaciones que nos hemos encontrado han ampliado notablemente el contenido. Y el segundo de estos títulos es evidentemente Hi-Fi Rush, porque más allá de todo el tema de las texturas, creo que encaja perfectamente en la segunda descripción. Es decir, un título menor, un título que no estaba orientado a ser un exclusivo y que además ha tenido un éxito inesperado. Ahora, dentro de lo que ha sido este episodio especial, digamos que también han dedicado algo de tiempo para tranquilizar a sus usuarios. Es decir, que había muchos rumores que decían que esto solamente era el principio, que nos íbamos a encontrar muchos juegos en otras plataformas, incluso se hablaba de la posibilidad de que Game Pass llegase a consolas como PlayStation 5 o también Nintendo Switch. Y bueno, te diré que todo esto se ha desmentido, por lo menos a día de hoy. Y es que Microsoft ha confirmado que vamos a seguir contando con títulos exclusivos dentro de lo que es Xbox. Ahora, esto no quiere decir que de cara a futuro la historia no pueda cambiar. Otra de las cuestiones que también nos han comentado para mantener lo que ya conocíamos es que estos juegos que han desarrollado ellos mismos van a seguir llegando el día de lanzamiento a Game Pass, lo cual es evidentemente una de sus grandes fortalezas. Y por último, pues también han aprovechado para hablar de que Game Pass va a seguir siendo exclusivo de su ecosistema, es decir, que va a seguir siendo un servicio para Xbox y en este caso también para ordenadores con Windows. Ahora, seguramente la última de las cuestiones que nos queda es qué va a pasar de cara a futuro, es decir, ¿podríamos encontrarnos títulos de primer nivel como Starfield en otras plataformas? Y te diré que no hay una respuesta concreta, es decir, que por ahora no está descartado, pero que tampoco está confirmado. Y todo esto de lo que va a depender es de cómo reaccione la gente a estos primeros 4 juegos. Es decir, podría darse el caso de que lancen estos 4 títulos y de repente se encuentren que en otras plataformas pues no generan ningún tipo de interés. O por el lado contrario podría ser un éxito absoluto. Ya os digo que la respuesta que tengan los usuarios va a marcar fuertemente el camino que Microsoft tome. Ahora, lo que sí que os quiero comentar es que hay que entender que Microsoft, y en este caso Xbox, es un concepto muy diferente del que nosotros los usuarios podemos tener. Porque yo por lo menos lo que entiendo por Xbox es una consola y en todo caso un servicio asociado. Un servicio que en este caso es Game Pass, que es un catálogo y una de sus grandes virtudes. Ahora, seguramente por parte de Microsoft, la visión sea bastante diferente, porque ellos entienden que Xbox es una plataforma de juegos, y con esto a lo que me refiero es que no solamente tienen que ser capaces de atraer a nuevos usuarios, sino que también tienen que generar interés dentro de lo que es la propia industria. Es decir, tienen que funcionar como una plataforma para poder distribuir juegos, pero es que también tienen que funcionar como una plataforma para poder publicar juegos y por último también para desarrollarlos. De hecho, en la propia entrevista se habla de una idea con la que yo estoy muy de acuerdo, y es que los jugadores tienen que poder jugar desde donde quieran, con quien quieran y más importante aún, a lo que quieran. Es decir, que un servicio no tendría que estar limitado a un dispositivo en concreto, sino que tendría que ser una opción para cualquier usuario del mundo. Ya os digo que en líneas generales creo que Microsoft ha estado apuntando a este sentido y a esta dirección durante muchísimos años, porque ya nos hemos encontrado algunos detalles que creo que dejaban pistas de lo que nos íbamos a encontrar. Por ejemplo, podría ser el caso de Xbox Cloud Gaming, que es el servicio de juegos en la nube, o también esa compatibilidad que existe entre diferentes juegos que una vez los has comprado para una plataforma como Xbox, también están disponibles en su versión para ordenadores. En fin, lo que parece bastante claro es que todas las decisiones que están tomando están orientadas a expandir la marca de Xbox a otras plataformas y también a nuevos usuarios. Y ya os digo que yo personalmente creo que es una decisión de lo más acertada. Por un lado, creo que el catálogo de Xbox pues no peligra de ninguna de las maneras. Y por otro lado, pienso que si son capaces de abrir sus servicios a otras plataformas, tampoco te va a perjudicar a ti como usuario, sino que es todo lo contrario. Es decir, que vas a tener más opciones y también más alternativas. Ahora, como te comentaba anteriormente, pues todo esto va a depender de cómo reaccione la gente a estos 4 títulos, de los cuales también te comentaré que se van a hacer anuncios en muy poco tiempo. En fin, ahora lo que quiero saber es qué opinas tú de toda esta historia, porque sinceramente creo que es una de esas cuestiones que ha generado muchísima controversia y yo creo que a día de hoy es una decisión que no le veo el lado negativo. Ahora, por otro lado, pues tú podrías no estar de acuerdo. En fin, ya sabes que sea cual sea tu opinión, pues como siempre, me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto damos por terminado el vídeo de hoy, el vídeo en el que hemos repasado todo lo que ha pasado con Xbox y los títulos exclusivos que ya no van a ser exclusivos. Ahora simplemente pues comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.